Escuché a mi esposo decir, ella ya no está a mi nivel. Desde la cocina, mientras preparaba filetes para él y sus amigos, en la casa que yo pagué, con el vino que yo compré, con el dinero que yo gané. Brindaron, se rieron, le dieron palmadas en la espalda. Dudo que este matrimonio de pacotilla aguante otro año más. Continuó con esa seguridad que da el alcohol y los aplausos. Y yo dejé la bandeja sobre la mesa, despacio, con las manos firmes aunque cada célula de mi cuerpo gritaba. Crucé las puertas francesas del patio. Los cuatro se quedaron congelados, copas a medio camino de sus bocas, risas cortadas en seco. Y les dije algo que ninguno esperaba. ¿Para qué esperar un año? Terminémoslo hoy. Y me largué. Con las escrituras de mi casa, con los contratos de mi empresa, con la dignidad que él intentó robarme. Lo que Sebastián no sabía era que su mejor amigo me había estado enviando capturas durante 3 meses, que su proyecto Gaslight estaba a punto de explotarle en la cara, que cada reunión de los jueves donde planeaba mi destrucción había sido documentada, grabada, archivada. Mi nombre es Valentina Soto, tengo 35 años, soy CEO de Soto Digital Innovations. Y esta es la historia de cómo mi esposo parásito intentó robarme mi empresa. Y terminó perdiendo todo. Guadalajara, México. Soto Digital Innovations. 12 millones de dólares en ingresos anuales. 23 empleados. Oficinas en el centro financiero. Clientes Fortune 500. Todo construido por mí, desde cero. Desde un escritorio en la sala de un departamento de 2 habitaciones. Desde freelance mal pagada a CEO de una agencia que movía millones. Y Sebastián Soto. Mi esposo de 12 años, el hombre cuyo apellido llevaba, el hombre cuyo nombre figuraba junto al mío en todos los documentos. No había aportado un solo peso. Cuando nos conocimos, yo tenía 23 años. Trabajaba como diseñadora freelance. Sebastián tenía 25 y visión empresarial. Traducción. Ideas sin ejecución. Me enamoré de su confianza, de su capacidad de soñar en grande, de cómo hablaba de cambiar el mundo. ¡Qué ingenua! Porque mientras yo convertía sueños en realidad, él convertía ahorros en fracasos. Intento 1. Plataforma de criptomonedas. Inversión, $60,000 de mis ahorros. Resultado, quebró en 6 meses. Intento 2. Servicio de kits de comida orgánica. Inversión, $40,000. Resultado, nunca despegó. Intento 3. App de meditación disruptiva. Inversión, $30,000. Resultado, no pudo competir con las gratis. Total perdido, $130,000. Dinero que gané trabajando 80 horas semanales, mientras él desarrollaba estrategia. Y después de cada fracaso, la misma historia. La siguiente idea será la buena, Valentina. Solo necesito más tiempo, más dinero, más fe. Y yo se lo daba, porque creía que los matrimonios se trataban de apoyo, de sostener al otro cuando cae, de construir juntos. Qué estúpida fui. Porque mientras yo lo sostenía, él planeaba empujarme. La empresa despegó hace 5 años. Cerré mi primer contrato de $500,000 con una cadena de retail. Solo yo. En la reunión, en la presentación, en la negociación. Sebastián estaba en Cabo jugando golf. Cuando regresó y vio el contrato firmado, su reacción no fue orgullo, fue resentimiento. Deberías haberme consultado antes de firmar, dijo. Estabas en la playa. Soy tu socio, Valentina. Tu esposo. Estas decisiones se toman juntos. Socio. Esa palabra. La usaba constantemente. Como si su apellido en los papeles lo hiciera igual. Como si dormir en mi cama le diera derecho a mi trabajo. Los siguientes años fueron un patrón. Yo cerraba contratos. Sebastián se atribuía el crédito. Yo trabajaba hasta medianoche. Sebastián organizaba reuniones estratégicas en campos de golf. Yo construía relaciones con clientes. Sebastián daba entrevistas hablando de nuestro éxito compartido. Y la gota que derramó el vaso, Grupo Mendoza. El contrato más grande de la historia de la empresa. 17 reuniones, 3 rediseños completos, 6 meses de negociaciones. Yo sola. Mientras Sebastián estaba en un retiro de liderazgo en Palm Springs. Cuando cerré el contrato por 8 millones. Cuando Grupo Mendoza se convirtió en el 40% de nuestros ingresos. Cuando 3 empresas más de Fortune 500 firmaron porque vieron ese éxito. Sebastián dio una entrevista a Expansión, hablando de su visión, de su estrategia, de cómo él había construido la relación con Grupo Mendoza. Yo estaba sentada a su lado sonriendo, como esposa de apoyo, mientras él robaba mi trabajo frente a cámaras. Y esa noche, esa maldita noche de jueves, descubrí que robar crédito era solo el comienzo. Jueves, 8 p.m. Reunión semanal de Sebastián con los chicos, Felipe, Rodrigo y Andrés. Sus amigos desde la universidad.
Cada jueves venían a casa, supuestamente a jugar póker. Yo preparaba comida, servía bebidas, sonreía, como perfecta anfitriona. Esa noche preparé filetes, ribeye de $80 cada uno, comprados con mi dinero, cocinados en mi parrilla, en mi patio, de mi casa, que yo pagué con el enganche que ahorré durante 3 años, mientras Sebastián buscaba su siguiente gran idea. Llevé la bandeja hacia el patio. Y entonces lo escuché. Su voz atravesando las puertas francesas de cristal. Clara. Fuerte. Orgullosa. Dudo que este matrimonio de pacotilla aguante otro año más. Ella ya no está a mi nivel. Me quedé congelada detrás de la columna. A través del cristal los vi. Felipe alzando su copa. Rodrigo llenándola de nuevo con el Chateau Margaux que guardaba para nuestro aniversario. Andrés con los pies sobre el reposapiés italiano que mandé hacer. Y Sebastián brillando de orgullo, mientras sus amigos validaban su desprecio. ¿Desde cuándo sientes eso?, preguntó Felipe. Desde hace meses, desde que cerró el contrato con Grupo Mendoza. Se cree que salvó la empresa ella sola. El ego que gasta es insoportable. El ego. Yo salvé la empresa. Yo cerré el contrato, mientras él jugaba golf. Tú levantaste esa empresa de la nada, dijo Andrés con la seguridad del ignorante. Ella solo tuvo suerte con un par de trimestres buenos. Vi a Sebastián asentir, aceptando esa versión, como si fuera verdad. Como si él no estuviera desempleado cuando nos conocimos. Como si yo no hubiera convertido freelance en agencia mientras él fracasaba una y otra vez. Valentina ha cambiado, continuó Sebastián. Antes apoyaba mis sueños. Ahora solo me suelta cifras. Ingresos, márgenes, proyecciones. No entiende que el negocio va más allá de hojas de cálculo. Rodrigo soltó una carcajada. Parece una de esas oficinistas sin visión. Solo ejecución. Solo ejecución. La ejecución que nos llevó de un escritorio casero a oficinas con 23 empleados. La ejecución que le permitía conducir su BMW, vestir sus trajes Tom Ford, jugar golf en el club y organizar estas reuniones donde, al parecer, yo era la villana. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Mensaje de Carla, nuestra directora de cuentas. Grupo Mendoza la propuesta de ampliación. Mañana firman. Otro éxito tuyo, jefa. Mañana. La reunión más importante del año. Un contrato que duplicaría nuestros ingresos. Y aquí estaba mi esposo, mi socio, diciéndoles a sus amigos que nuestro matrimonio era una broma. Lo que pasa, dijo Sebastián sirviéndose más vino, es que lo tengo todo documentado. Mi corazón se detuvo. Cada decisión que toma sin consultarme. Cada vez que me deja en evidencia con el equipo. Mi abogado dice que tengo base sólida para quedarme con la mitad de la empresa. O más. Su abogado, Mauricio Salinas, del club de campo, el que me presentó como solo un compañero de racquetball. Habían estado reuniéndose, planeando, mientras yo construía. «Listo», dijo Rodrigo alzando la copa. «Ten todo preparado antes de que se dé cuenta». «No lo verá venir», aseguró Sebastián con esa seguridad del que cree tener todo bajo control. Valentina se cree muy lista con sus presentaciones y contratos, pero no entiende el juego de verdad que se juega aquí. El juego de verdad. El juego donde planeaba destrozarme, mientras dormía en mi cama, comía en mi mesa, vivía de mi éxito. Agarré la bandeja de filetes, ya fríos, olvidados como yo, y empujé las puertas francesas. Las cabezas se giraron al unísono, las risas se cortaron. Sebastián se quedó con el vaso a medio camino. El silencio fue tan denso que se oía el filtro de la piscina de los vecinos. «Valentina», su voz se quebró en mi nombre. Dejé la bandeja sobre la mesa. Con calma, usando el mismo tono que uso cuando despido proveedores incompetentes. ¿Para qué esperar un año? Los 4 me miraban como si acabara de materializarme. Terminémoslo hoy. ¿No querría que sigas sufriendo 12 meses más casado con alguien tan por debajo de tu nivel? La cara de Felipe se puso blanca. Rodrigo encontró su teléfono muy interesante. Andrés casi tira la vela de citronela, pero Sebastián, mi esposo de 12 años, se quedó con la boca abierta, sin palabras por primera vez en su vida. Giré. Crucé las puertas francesas. Mis tacones resonaron en la madera. Detrás, susurros nerviosos. Sillas arrastrándose. El pánico de hombres que no solo cotilleaban, conspiraban. En el dormitorio principal saqué mi maleta Samsonite, la que me compré tras cerrar nuestro primer contrato de $1 millón. La abrí sobre la cama que compartíamos. Metí las chaquetas que usaba en reuniones a las que él nunca iba. Las joyas que me compré tras cada logro. Los bolsos de diseñador que él decía que eran nuestros éxitos, aunque él no había aportado nada. Del baño recogí mi rutina de cuidado, los serums caros,
Las cremas que me permitía porque eran de lo poco que controlaba. Las pastillas para dormir que usaba cada vez más, porque las reuniones de los jueves se volvían más ruidosas y más largas. Pasos en la escalera. Varios. Inseguros. Valentina, por favor, ¿podemos hablar? Sebastián apareció en la puerta. El pelo perfectamente peinado ahora revuelto. Felipe asomaba en el pasillo. Cara de culpa mezclada con alivio. No hay nada que hablar. Cerré la maleta. Has sido muy claro. Estoy por debajo de ti. Nuestro matrimonio es una broma. Llevas meses reuniéndote con Mauricio Salinas para el divorcio. Se le fue el color al escuchar el nombre del abogado. ¿Cómo sabías de...? Saqué la mochila del portátil, contraseñas, contactos de clientes, toda la propiedad intelectual que yo había creado. Del mismo modo que sé de la cuenta bancaria que abriste en enero. Del mismo modo que sé que le dices a posibles inversores que estoy loca, que mi ego daña la empresa. Felipe dio un paso adelante. Algo en su cara lo hizo encajar todo. ¿Fuiste tú? Lo miré fijo. El mensaje anónimo de hace una hora. Revisa las reuniones de los jueves de tu marido. Tienes que saber qué dice de ti. Sebastián se giró hacia su mejor amigo, la cara retorcida de rabia. ¿Tú la avisaste? Felipe enderezó los hombros. Por primera vez desde que lo conocía, pareció un adulto. Llevo 3 meses enviándole capturas, Sebastián. Cada mensaje del grupo donde hablabas de ocultar activos. Cada charla sobre el proyecto Gaslight. Cada vez que alardeabas de quedarte con la mitad de lo que Valentina construyó mientras la pintabas de villana. Proyecto Gaslight. Solté una risa sin gracia. ¿De verdad le pusiste nombre como si fuera operación militar en vez de simplemente joderme la vida? Rodrigo y Andrés habían subido, atraídos por el drama que ayudaron a crear. Se quedaron en el pasillo, su chulería evaporada ante consecuencias reales. Las reuniones de los jueves, continuó Felipe con voz más firme, nunca fueron de póker. Eran sesiones de planificación. Sebastián nos contaba su última táctica para documentar tu inestabilidad. Fotos tuyas trabajando hasta tarde para decir que descuidabas el matrimonio. Grabaciones sacadas de contexto, montando un caso de que tú eras el problema mientras él era el marido sufrido. Cerré la maleta. Y ustedes siguieron el juego. Andrés intentó hablar. Se quedó callado. Porque no había forma de terminar esa frase sin sonar como la basura que era. Pensaban que... Los encaré a todos. Los que han comido en mi mesa, cuyos cumpleaños recordaba, cuyas esposas consolé en sus crisis. ¿Qué era tan gracioso? ¿Que me lo merecía por tener la osadía de triunfar? El silencio llenó el dormitorio. Pesado. Asfixiante. Sebastián apretaba y soltaba los puños, buscando palabras que salvaran la situación. Pero los dos sabíamos que no existían. No se podían desdecir lo que había escuchado. No se podían borrar 3 meses planeando mi ruina. Agarré la maleta. Pasé junto a ellos. Por el pasillo lleno de fotos de boda. Cada marco un monumento a promesas que para Sebastián no valían nada. Detrás, voces altas. Sebastián descargando su furia contra Felipe, el amigo que finalmente desarrolló conciencia. Pero ya no me importaba, porque iba hacia el Marriott del centro, hacia mi abogada, y hacia la guerra que Sebastián acababa de declarar, sin saber que yo tenía un ejército esperando. Marriott del centro, piso 23. Suite ejecutiva con vista al distrito financiero. Pagada con la tarjeta que Sebastián no sabía que existía. Mi fondo de emergencia, hecho con bonos que nunca mencioné. Porque aprendí hace años que la independencia económica es oxígeno. Y Sebastián había estado intentando ahogarme. El teléfono no paraba de vibrar. El nombre de Sebastián aparecía una y otra vez. Estás exagerando. Vuelve ya. Lo entendiste mal. Tenemos que hablar. No quise decirlo así. Y finalmente, la amenaza. Vas a hundir la empresa con este numerito. Los inversores se irán si se enteran. Lo dejé sobre el mármol del baño. Y abrí la ducha. Bajo el agua caliente, dejé que el peso cayera. 12 años. 12 años construyendo una vida con alguien que llevaba meses armando mi destrucción. Las lágrimas llegaron mezcladas con el agua. Los sollozos rebotando en el mármol. Lloré por la traición. Por la humillación de no haberlo visto antes. Por todas esas noches preparando comida para reuniones donde planeaban arruinarme. Hasta que el agua se enfrió. Hasta que no quedaron más lágrimas. Salí envuelta en el albornoz del hotel. La ciudad desde arriba parecía manejable, como un problema que se resuelve con estrategia. Pedí room service. Salmón, no filete. Pinot grigio, no bourbon. Postre de chocolate, porque Sebastián siempre decía que los dulces eran calorías innecesarias. Y yo había olvidado que se sentía hacer cosas innecesarias. A las 11 p.m.,
Golpe en la puerta. Por la mirilla vi a Felipe, con 3 cajas de cartón en los brazos. Su chulería había desaparecido, sustituida por vergüenza real. Abrí sin hablar. Dejó las cajas en la mesa. Se quedó en medio de la suite, manos en los bolsillos como niño pillado robando. Lo siento, dijo. Sé que no arregla nada, pero necesito que sepas que verlo envenenando a todos contra ti, mientras tú mantenías la empresa a flote, me ha estado comiendo vivo durante meses. ¿Y por qué lo seguiste tanto tiempo? Se hundió en el sillón, pasándose las manos por el pelo. Al principio pensé que solo desahogaba. Ya sabes cómo los hombres se quejan de sus esposas. Pero luego se convirtió en otra cosa. Empezó a tomar notas de tus llamadas, capturas de tus mensajes fuera de contexto, montando una historia donde tú eras la mala, y nosotros lo dejamos pasar. Abrí la primera caja. Carpetas con la letra de Sebastián. Discrepancias financieras. Pruebas de inestabilidad emocional. Documentación de activos. Emails impresos que yo le había enviado sobre operaciones normales. Anotados con interpretaciones retorcidas. Un mensaje de trabajar tarde se convertía en abandono conyugal. Una petición de revisar contratos en comportamiento controlador. Esto empieza en enero, dije alzando una carpeta de hace 5 meses. Lleva planeándolo desde principios de año. Felipe asintió sin mirarme. Justo después de cerrar Samsung, ahí cambió de verdad. Antes podía fingir que eran iguales, pero ese contrato dejó claro quién mandaba. Su ego no lo soportó. La segunda caja era peor. Fotos. Yo en mi oficina a las 10 de la noche, tomadas desde la ventana. Capturas de mis posts de LinkedIn sobre crecimiento. Subrayados con comentarios sobre mi necesidad de atención. Hasta fotos de la cena de cumpleaños de mi hermana, donde mis 2 copas de vino eran prueba de alcoholismo. Nos pidió colaborar. Siguió Felipe, voz apenas audible. A Rodrigo le tocaba vigilar si almorzabas con clientes hombres. Andrés rastreaba tus redes buscando algo que retorcer. A mí me asignó controlar tu relación con el equipo, buscando límites profesionales inadecuados. La tercera caja era la más dura. Registros financieros. Pero no solo nuestros. Sebastián había montado una empresa fantasma, un LLC en Delaware, incluso contactando a nuestros clientes con un nuevo proyecto que lanzaría pronto. El nombre en los papeles: Soto Strategic Solutions, bastante parecido a nuestra Soto Digital Innovations, como para confundir a cualquiera, pero distinto para alegar casualidad. El teléfono vibró con mensaje de Carla. Emergencia. Sebastián acaba de mandar un email a todo el personal diciendo que estás en crisis de salud mental y que él toma el control temporal. ¿Qué hago? Se lo enseñé a Felipe. Se le puso la cara blanca. Está acelerando más rápido de lo que creíamos. Llamé a Lucía Herrera, mi abogada, y puse el altavoz. Sebastián acaba de enviar un email a toda la empresa diciendo que tengo una crisis mental. Mándamelo ya, dijo Lucía voz afilada. Presento una orden de emergencia ahora mismo. Esto es difamación y posible fraude. Felipe, ¿estás ahí? Sí, respondió enderezándose. Mándame todo lo del supuesto proyecto Gaslight. Cada mensaje, cada nota, cada prueba. Valentina, no respondas al email. No contactes al personal aún. Déjame manejarlo legalmente. Colgó. Felipe y yo trabajamos en silencio. Organizamos documentos, copias digitales. Armamos el caso que protegería no solo la empresa, sino mi nombre. A las 2 de la madrugada preguntó lo que temía. ¿Me odias por no haber hablado antes? Pensé en mentir, en ofrecer perdón que no sentía, pero ya estaba harta de diplomacia. No sé qué siento por ti, Felipe. Viste a mi marido planear mi ruina durante meses. Participaste. Que al final te creciera conciencia no borra eso. Asintió aceptando. Daniela me amenazó con irse si no hablaba. Dijo que si podía ver esto y callar, nunca confiaría en que no me lo hiciera a ella algún día. Mujer lista, dije. Y lo decía en serio. Daniela había visto lo que yo no. Quien participa en esa traición es capaz de cualquier cosa. A las 3 sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté. Valentina, soy Mónica, la esposa de Rodrigo. Voz temblorosa como si hubiera llorado. Acabo de enterarme de todo. Rodrigo llegó borracho de tu casa y me lo soltó. Estoy asqueada. Tengo grabaciones. ¿Grabaciones? Volvía de los jueves y presumía de lo que hablaban. Le parecía gracioso ver a Sebastián montar ese plan tan elaborado. Empecé a grabarlo la tercera semana porque algo olía mal. Tengo horas de él describiendo todo, riéndose de que no tenías ni idea. Otro aliado inesperado. ¿Puedes enviarlas a mi abogada? Ya las subí a la nube. Te paso el enlace. Valentina, yo también me divorcio. Si Rodrigo hizo esto, ¿qué no sería capaz de hacerme si algún día gano más o lo hago sentir pequeño? Colgué. Me quedé en la ventana viendo dormir la ciudad. En algún lugar,
Sebastián debía estar dando vueltas por casa, viendo su plan desmoronarse. Sus amigos lo traicionaban. Su abogado vería las pruebas y le diría que se rinda. El personal que intentó manipular elegiría a quien de verdad les había dado carrera. Felipe se fue a las 4, recogiendo el abrigo con movimientos que parecían dolerle. En la puerta se giró. Lo irónico es que Sebastián nunca estuvo por debajo de tu nivel, Valentina. Lo habrías llevado en brazos toda la vida si hubieras sido agradecido en vez de resentido. Lo querías lo suficiente para hacerlo igual, aunque no lo fuera. Eso nunca lo entendió. Cerré la puerta. Me quedé sola en la suite, viendo salir el sol. 4 horas de sueño tendrían que bastar. La reunión con el consejo de hoy decidiría no solo el futuro de la empresa, sino si la historia que Sebastián había tejido se hundía bajo el peso de las pruebas. Ducha rápida, traje negro impecable, el del cierre con Samsung, maquillaje para tapar el cansancio. Lucía llamó cuando salía del hotel. La orden de emergencia está aprobada. Sebastián no puede tocar cuentas ni tomar decisiones operativas sin aprobación del consejo. Recibirá la notificación esta mañana, justo antes de la reunión. Va a estar furioso. Que lo esté. La rabia hace cometer errores. Además, envié el paquete de pruebas a cada miembro del consejo. Tendrán tiempo de verlo antes de entrar. El edificio de oficinas se alzaba contra el cielo, un monumento a lo que había construido. Llegué temprano con mi tarjeta de acceso ejecutivo. El edificio casi vacío. Solo seguridad y el equipo de limpieza nocturno, que me saludó con la cabeza. Me habían visto a todas horas durante años. A Sebastián, su tarjeta rara vez registraba antes de las 10. Felipe ya estaba en la sala de juntas, colocando documentos con precisión metódica. Había cambiado de ropa, pero no había dormido. Las tazas de café se acumulaban. Trabajamos sin hablar al principio. Estaciones de pruebas por la sala. Registros financieros en un lado. Testimonios de clientes en otro. La documentación del proyecto Gaslight en el centro, donde Sebastián tendría que mirarla de frente. Intentará venderlo como un lío matrimonial que no debe afectar al negocio, dijo Felipe ajustando la pantalla. Ese será su primer movimiento. Hacerlo personal, no profesional. Y cuando lo haga, pasas a la diapositiva 17, respondí. El registro de su LLC competidora. Nada dice traición profesional como intentar robar clientes mientras sigues cobrando sueldo. Carla llegó con el portátil y cara seria. La mitad del equipo está lista para declarar si hace falta. La otra mitad actualiza currículums por si esto sale mal. No saldrá mal, dije con más seguridad de la que sentía. Al menos no para ellos. Los consejeros empezaron a llegar. Beatriz Morales primero. Expresión neutra. Un leve cabeceo antes de sentarse. Diego Ramírez, de nuestra cuenta más grande. Técnicamente no consejero, pero invitado por su interés en la estabilidad. Rafael Domínguez y Alberto Gutiérrez. Los dos que ya habían cuestionado las aportaciones de Sebastián en reuniones pasadas, solo para ser desviados por él y suavizados por mí. Lucía entró y se sentó a mi lado. Su presencia era una señal clara. Esto ya no era solo negocio. El aire olía a consecuencias legales. Eran las 9:55. Sebastián cruzó la puerta con el traje Tom Ford que le regalé por nuestro 10º aniversario. El mismo que llevó a recibir un premio del sector por trabajo que yo hice mientras él estaba en Cancún. Su colonia lo anunció antes que él. El mismo aroma caro que usaba en cada reunión donde se llevaba el mérito de mis logros. Se detuvo al ver la sala. Configuración. Felipe a mi lado en vez de con él. La presencia de Lucía. Las caras serias del consejo. Sus ojos se clavaron en Felipe. Y la mirada que intercambiaron habría congelado una hoguera. Felipe no se inmutó, aunque vi que apretaba la mandíbula. Sebastián se recompuso rápido, su sonrisa de vendedor encajando mientras tomaba asiento. Agradezco que hayan venido con tan poco aviso. Empezó sacando tarjetas que claramente había preparado. Sé que ha habido preocupación por los recientes cambios en la dirección. Quiero asegurarles que, a pesar del actual estado emocional de mi esposa, para ahí mismo lo cortó Beatriz Morales, voz como cuchilla. Hemos revisado la documentación enviada por la abogada de la señora Soto. Tus acusaciones sobre su salud mental no solo carecen de base, sino que parecen fabricadas a propósito. La sonrisa de Sebastián titubeó. Entiendo que Valentina ha pintado una imagen. La imagen la pintaste tú con tus propios mensajes. Alberto Gutiérrez alzó una captura impresa. Este chat de grupo donde hablas del proyecto Gaslight y planeas crear pruebas falsas de inestabilidad, ¿son tus palabras o no? Pulsé la primera diapositiva. Mensaje de Sebastián de hace 6 semanas. Seguid documentando todo. Necesitamos mostrar un patrón de comportamiento errático, aunque tengamos que inventarlo. Silencio total. La cara de Sebastián pasó por fases.
shock al ver sus mensajes expuestos, rabia por la traición de Felipe. Y por fin, el cálculo desesperado de quien intenta salvar lo insalvable. Están fuera de contexto. Intentó. Mi agenda, habló Felipe por primera vez, voz firme. Es que se sepa la verdad. Durante 3 meses vi cómo planeabas destruir a la mujer que levantó esta empresa, mientras tú solo ponías obstáculos y te llevabas el mérito. Tú estabas dentro, estalló Sebastián, revelando más de lo que quería. Estabas ahí cada jueves participando, animando. Sí, dijo Felipe simplemente, y me equivoqué. La diferencia es que intento arreglarlo. Avancé a la siguiente diapositiva. Registros financieros con contratos mayores codificados por color según quien los cerró. Mi columna, azul sólido. La de Sebastián, blanco vacío. En los últimos 24 meses, empecé con la autoridad que gané con hechos. He cerrado personalmente 17 contratos grandes por 32 millones en ingresos. En el mismo periodo, el señor Soto ha cerrado 0 mientras cobraba $400,000 al año. Diego Ramírez se inclinó. Valentina, dejemos una cosa clara. Ramírez Tech nunca ha considerado a Sebastián un factor en nuestra decisión de trabajar con ustedes. Cada discusión estratégica, cada ajuste de campaña, cada innovación ha venido de ti. Se giró hacia Sebastián. Tolerábamos tu presencia en reuniones por respeto a Valentina, pero nunca aportaste una sola idea útil. La sangre huyó de la cara de Sebastián al darse cuenta de que su mayor cliente acababa de borrar públicamente su existencia profesional. Abrió y cerró la boca en silencio, buscando palabras que no existían. La sala se encogió de repente. Paredes cerrándose sobre un hombre que descubría que su reputación era una ficción que solo él creía. Pulsé la siguiente diapositiva. Documentos de registro de Soto Strategic Solutions. Su empresa fantasma para robar clientes. Esto concluye mi presentación, dije, voz firme pese a la adrenalina. El Consejo tiene toda la evidencia para decidir sobre la futura estructura de liderazgo. Mauricio Salinas, el abogado de Sebastián, había estado callado. Cara cada vez más sombría con cada documento. Ahora se inclinó hacia su cliente con profesionalismo frío. Sebastián, tenemos que hablar de tus opciones en privado, dijo recogiendo papeles. Mensaje claro. La batalla legal que planeaba había terminado antes de empezar. Beatriz Morales se levantó, alisando la falda con precisión. Nos reuniremos mañana para formalizar la transición. Señor Soto, le sugiero que considere con atención la oferta de compra de Lucía. Es más generosa de lo que un juez dictaría con estas pruebas. La reunión se deshizo con el roce incómodo de gente huyendo de una escena tensa. Sebastián se quedó sentado, mirando la pantalla donde sus palabras del proyecto Gaslight aún brillaban acusadoras. Felipe se detuvo en la puerta. Miró atrás a su examigo con algo entre lástima y alivio, y se fue sin hablar. Yo me quedé de pie, viendo al hombre con quien compartí 12 años. El hombre que dormía en mi cama, que comía en mi mesa, que vivía de mi éxito, planeando mi destrucción. Y no sentí nada, ni rabia, ni tristeza. Nada, porque Sebastián Soto ya no existía para mí. La reunión del consejo estaba programada para las 2 p.m. del día siguiente. Sebastián había pasado la noche enviando mensajes, súplicas, amenazas, intentos de negociación. Los ignoré todos. Lucía había preparado la oferta de compra, $1, por su parte de la empresa que nunca construyó, por los 0 contratos que cerró, por las 0 ideas que aportó. $1 o ir a juicio con todas las pruebas del proyecto Gaslight, con los testimonios de Felipe, Mónica, el equipo, con los registros de la empresa fantasma, con todo. Llegué a la sala de juntas a la 1:45 p.m. Sebastián ya estaba ahí. Traje diferente. Menos caro, como si eso lo hiciera más humilde. Más inocente. Mauricio a su lado con cara de quien sabe que perdió. El consejo entró. Beatriz, Rafael, Alberto. Diego Ramírez de nuevo, como observador de cliente clave. Y Lucía, mi abogada, con un maletín que contenía el futuro de Sebastián. Gracias por venir, comenzó Beatriz. Hemos revisado exhaustivamente la situación, y antes de proceder con la votación formal, la señora Soto ha preparado algo adicional. Me puse de pie, abrí mi laptop, la conecté al proyector. Antes de que el consejo tome su decisión, dije con voz firme, creo que todos deben ver esto. La pantalla se encendió. Video. Del patio de mi casa. De la noche del jueves. Sebastián y sus amigos. Con las copas de mi vino. En mis muebles. Y entonces, su voz llenó la sala.
Dudo que este matrimonio de pacotilla aguante otro año más. Ella ya no está a mi nivel. Risas. Brindis. Felipe, Rodrigo y Andrés alzando las copas. ¿Desde cuándo sientes eso? Desde hace meses. Desde que cerró el contrato con Grupo Mendoza. Se cree que salvó la empresa ella sola. El ego que gasta es insoportable. Vi cómo la cara de Sebastián se ponía del color de la cera. El video continuaba. Tú levantaste esa empresa de la nada. Ella solo tuvo suerte con un par de trimestres buenos. Sebastián asintiendo, aceptando esa mentira como verdad. Ruby ha cambiado. Antes apoyaba mis sueños. Ahora solo me suelta cifras. No entiende que el negocio va más allá de hojas de cálculo. Parece una de esas oficinistas sin visión, solo ejecución. Carcajadas. Y entonces, la parte que yo había esperado. Lo que pasa es que lo tengo todo documentado. Cada decisión que toma sin consultarme. Mi abogado dice que tengo base sólida para quedarme con la mitad de la empresa, o más. Listo. Ten todo preparado antes de que se dé cuenta. No lo verá venir. Ruby se cree muy lista con sus presentaciones y contratos, pero no entiende el juego de verdad que se juega aquí. Detuve el video. El silencio en la sala era sepulcral. Beatriz Morales miraba a Sebastián como si acabara de confesar un crimen. Diego Ramírez tenía los brazos cruzados, cara de desprecio absoluto. Rafael y Alberto intercambiaban miradas de incredulidad. Esto, dije con voz que no temblaba, es lo que mi esposo decía de mí mientras yo trabajaba hasta medianoche cerrando contratos. Mientras yo construía la empresa que le permitía vivir como millonario. Mientras yo sostenía todo lo que él se atribuía públicamente. Miré a Sebastián. Y lo más triste no es la traición, es que realmente creíste que merecías destruirme. Diego Ramírez se levantó. No pidió permiso, simplemente habló. Valentina, quiero que quede absolutamente claro para este consejo y para cualquier acta que se levante hoy. Ramírez Tech nunca, en ningún momento, consideró a Sebastián Soto parte de nuestra relación comercial. Se giró hacia Sebastián. Cada email que enviaste sin aportar nada. Cada reunión donde repetías lo que Valentina ya había dicho como si fuera tu idea. Cada vez que intentaste tomar crédito por su trabajo. Lo vimos. Lo toleramos por respeto a ella. Pero nunca te respetamos a ti. Hizo una pausa. Y ahora entiendo por qué. No eras un socio. Eras un parásito. Sebastián abrió la boca. Nada salió. Mauricio Salinas cerró su portafolio. El gesto universal de un abogado que se rinde. Sebastián, dijo en voz baja. Necesitamos hablar afuera. Ya. Pero Sebastián no se movió. Estaba petrificado, viendo cómo cada pieza de su plan se desmoronaba. Beatriz Morales tomó la palabra. Señor Soto, este consejo ha decidido por unanimidad que su rol en Soto Digital Innovations ya no es viable. La señora Herrera tiene una oferta de compra preparada. Lucía sacó el sobre. Lo deslizó por la mesa, hacia Sebastián. Me puse de pie. Caminé hacia él, despacio. Con cada paso resonando en el silencio. Me detuve frente a su silla, me incliné. Lo suficiente para que solo él escuchara. $1, Sebastián. Eso es lo que vale tu parte de MI Empresa. $1 por tus 0 contratos. Tus 0 clientes. Tus 0 ideas. Puedes aceptar y firmar ahora. O puedo presentar todo esto en corte pública. El video. Las grabaciones de Mónica. Los testimonios del equipo. La empresa fantasma. Todo. Y no solo perderás la empresa. Perderás cualquier posibilidad de trabajar en esta industria de nuevo. Me enderecé. Tú eliges. Sebastián miró el sobre. Luego a Mauricio, quien asintió levemente. Derrotado. Luego a Felipe, que miraba por la ventana. Incapaz de presenciar la destrucción completa de su examigo. Y finalmente, a mí. Con una mezcla de odio y resignación. Agarró el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Leyó la oferta. Compra de participación societaria, $1, un 0 MXN, y firmó. Sin leer el resto. Sin negociar. Sin pelear. Porque sabía que había perdido. Completamente, totalmente, irrevocablemente. Se levantó. Dejó el documento firmado sobre la mesa. Y salió de la sala. De mi empresa. De mi vida. Para siempre. Una semana después del divorcio, Sebastián intentó reconstruir. Contactó a clientes, usando en mi nombre, mis referencias, diciendo que yo le había robado su empresa, que él era el verdadero cerebro detrás del éxito. Diego Ramírez me reenvió el email. Pensé que querrías saber que tu ex está intentando venderse como consultor usando tu trabajo. Llamé a Lucía. ¿Esto viola la orden de no competencia? Viola eso y mucho más. Es difamación, fraude, violación del acuerdo de divorcio. ¿Qué puedo hacer? Demandarlo hasta que no le quede nada. Y eso hice. 3 meses después. Sebastián vivía en el sótano de la casa de Rodrigo. Su BMW reposeído.
Sus trajes Tom Ford, vendidos en Mercado Libre, su empresa fantasma cerrada por orden judicial, su reputación destruida. Nadie en la industria trabajaba con él, porque corrió la voz, no de mí, de sus propios examigos. Felipe lo contó en el club de golf. Mónica lo publicó en grupos de esposas ejecutivas. Rodrigo lo mencionó en cenas de negocios. La historia del hombre que intentó robar la empresa de su esposa exitosa y terminó sin nada. Daniela, la novia de Felipe, me invitó a café. Quiero agradecerte, dijo. ¿Por qué? Porque ver cómo manejaste esto le enseñó a Felipe que la lealtad importa, que la integridad importa. Nos vamos a casar el próximo mes. Y gran parte es porque vio en ti lo que significa tener dignidad. Sonreí. Dale las gracias a Felipe de mi parte. Su conciencia llegó tarde, pero llegó. 6 meses después recibí un email. De Sebastián. Asunto. Perdón. No lo abrí inmediatamente. Lo dejé ahí. Durante 3 días. Finalmente, una noche, con copa de vino en mano, lo abrí. Valentina, no espero que me perdones. No espero que me respondas. Solo necesito que sepas algo. Tenías razón. En todo. Yo no construí nada. Tú construiste todo. Yo no era tu socio. Era tu carga. Y en lugar de estar agradecido por una mujer que me sostuvo durante años, la traicioné porque mi ego no soportaba que fueras mejor que yo. Perdí la empresa. Perdí mi reputación. Perdí a mis amigos. Pero lo peor es que perdí el respeto por mí mismo. Porque ahora veo lo que siempre estuvo claro para todos menos para mí. Nunca estuviste por debajo de mi nivel. Yo siempre estuve por debajo del tuyo. Y me tomó perderlo todo para entenderlo. Ojalá puedas encontrar a alguien que te merezca. Porque yo nunca lo hice, Sebastián. Cerré el email. No respondí. Porque no había nada que responder. No era mi trabajo enseñarle a valorar lo que tuvo. Esa era su carga. No mía. Hoy, Soto Digital Innovations. 47 empleados. Oficinas en 3 ciudades. Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. 18 millones en ingresos anuales. Un aumento del 50% desde que Sebastián se fue. Porque resulta que cuando cortas el peso muerto, vuelas más alto. Contraté a Carla como COO, a Felipe como director de cuentas estratégicas. Se lo ganó con su redención. Mónica se unió como directora de recursos humanos, después de divorciarse de Rodrigo, y juntos construimos algo mejor. Más fuerte, más honesto, más real. Estoy en mi oficina, la que diseñé sin opiniones no solicitadas, con vista al distrito financiero que conquisté. Cliente a cliente, contrato a contrato, sin parásitos. Pienso en aquella noche, los filetes fríos, las risas de sus amigos, ella ya no está a mi nivel, y sonrío. Porque Sebastián tenía razón, no estaba a su nivel, nunca lo estuve, siempre estuve muy por encima. Y ahora, todo el mundo lo sabe, mi teléfono suena. Número desconocido. Contesto. ¿Valentina Soto? Sí. Habla Javier Mendoza, de Grupo Mendoza. Tenemos una propuesta. ¿Estaría interesada en adquirir nuestra división digital? Después de ver cómo maneja su empresa, creemos que es la persona indicada. Sonrío. Envíeme los detalles. Revisaré la propuesta esta semana. Cuelgo. Y miro por la ventana. Hacia la ciudad que conquisté. Hacia el futuro que construí. Hacia la vida que elegí. Sin Sebastián. Sin mentiras. Sin parásitos disfrazados de socios. Solo yo, mi equipo. Y el éxito que realmente construimos. Hay hombres que entran a tu vida como socios. Y hay hombres que entran como parásitos. La diferencia no siempre es clara al principio. Pero cuando la descubres, tienes 2 opciones. Seguir sosteniéndolos. O cortarlos. Yo elegí cortar. Y descubrí que lo único que pesaba era él. No yo. Nunca fui yo. Sebastián intentó robar mi empresa. Pero lo único que robó fue su propia oportunidad de ser parte de algo grande. Yo seguí siendo grande. Él nunca lo fue. Y ahora vive con esa verdad. Mientras yo vivo con la mía, que siempre estuve muy por encima. Y que finalmente todo el mundo lo sabe.